Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de Principios para Vivir, una producción de Sergio Funes ORG. Les agradecemos porque están aquí. Quiero agradecer también al gran equipo que tengo aquí detrás de cámaras. Si vieran ustedes, estos jóvenes, estos muchachos, el trabajo que hacen para que nosotros podamos realizar y hacer una realidad esta transmisión. Así que muchísimas gracias. También les quiero invitar que nos puedan seguir en nuestras redes, en el Facebook, en el Instagram y YouTube, en las páginas oficiales de Ministerio Centro Conquista, Fundación Azucena, la página oficial de Sergio Arturo Funes y mi página oficial Eva Chan. Muchísimas gracias. Como siempre les agradezco y los bendigo y que el Señor les multiplique todas las ayudas que recibimos de su parte para poder hacer realidad los proyectos de ayuda y proyectos comunitarios de asociación de la Fundación Azucena. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos los miércoles a las 7 de la mañana y recuerde todos los sábados también a las 6 de la tarde. Así que estamos aquí una vez más queriendo compartir con ustedes una buena palabra de parte del Señor. Y bueno, antes de entrar ya a este precioso libro que es la Biblia, yo estaba recordando una anécdota o una memoria que siempre tengo de esas cosas. Usted sabe que cuando algo le queda como impregnado en su mente es bien difícil que se le quite, pero son cosas que le quedan, sea buena o sea mala, son cosas que le quedan en su memoria. Y yo estaba recordando una memoria de chiquita, realmente estaba bien cipota, y una historia que me impactó muchísimo, que me llamó mucho la atención, fue la de Caín y Abel, estos dos hermanos, los primeros dos hermanos de la creación, que no terminan en tan buenas relaciones. De hecho, uno termina muerto, el otro termina desterrado, y bueno, realmente que es bien caótico. Pero de esta historia yo lo que recuerdo es haber pensado, haberme imaginado, porque eso eran las caricaturas que uno miraba, eran las caricaturas y los dibujos animados que le enseñaban a uno cuando le enseñaban Biblia, haber visto aquel altar lleno de aquellas verduras y aquellas frutas ricas y deliciosas que llevaba Caín delante de la presencia del Señor, y miraba el otro altar que iba como más ensangrentado, porque lo que llevaba a ver eran las primicias de sus ovejas y bueno, las llevaba como sacrificio delante de papá. Y cuando la Biblia dice y nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con tan buen agrado la ofrenda de Caín, recuerdo que yo, que de pequeña, en mi mente eso fue lo que quedó de la historia. Dije yo, o sea que entonces al Señor le gusta más la carne que las verduras. Y siempre puse, bueno, hasta que luego comprendí, puse el entendimiento, o entendí, comprendí, ¿verdad? Lo que era en realidad. Pero aquel tiempo, bueno, en mi mente quedó, la carne es mejor que las verduras. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la tendencia a ver las cosas del Señor, a ver las cosas en general a través de la apariencia, a través de lo que estamos viendo o percibimos con nuestros propios ojos. Y esta historia, precisamente la de Caín y de Abel, es la que vamos a ver hoy. Así que si usted tiene su Biblia, agárrela aquí conmigo y vamos a irnos al capítulo número 4 del libro de Génesis, donde nos cuentan esta historia que es súper famosa. Usted la debe de conocer, ¿verdad? Pero la vamos a ver hoy con un poquito más de detalle y bajo una luz bastante interesante. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego en el versículo 2 dice que concibió a Abel, y Abel era pastor de ovejas y Caín era el labrador de la tierra. Dice que aconteció que andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Aquí está la ofrenda de las verduras vegetales. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Mire usted qué interesante, o sea, no es como que vamos a venir con cualquier cosa delante del Señor. Y dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Caín entendió que a Dios no le había gustado lo que le había puesto por delante, y él, la reacción que tuvo fue que se le decayó el semblante. Eso quiere decir que se puso triste, se puso amargado, se enojó. Bueno, usted póngale otros sentimientos de cuando uno se siente frustrado probablemente. Entonces dice que Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mire, el Señor siempre confrontándonos, no nos deja pasar a nosotros las cosas que hacemos, ni pensamos ni sentimos, no se hace loco, Él nos confronta. Dice: si bien hicieres, y aquí es donde vamos a ir entrando en tema, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o sea, del pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y todos sabemos lo que pasó en ese campo ese día, pues Caín le quitó la vida a Abel. Entrando como introducción, utilizando esta historia, la historia que yo les contaba cuando yo estaba chiquita, de ver las cosas por la apariencia, llama la atención mucho que Dios tenía dos ofrendas por delante, pero una le gustó y la otra no. Y lo interesante es que a veces ignoramos, o sea, nos detenemos a ver la ofrenda. De seguro la de Caín no iba tan bien y la de Abel no. Pero no nos vamos más profundo en el tema y obviamos lo que le dice el Señor a Caín. O sea, realmente lo que a Dios no le estaba gustando era el corazón mismo de Caín. Dice que Caín se decayó su semblante, él se molestó en ese momento porque a Dios no le agradó su ofrenda. Pero en realidad no es que en ese momento Caín se enfadó o reaccionó mal. En realidad Caín traía toda una vida, traía en su corazón anidado, traía en su corazón albergado este mismo decaimiento. Porque Dios le dice, o sea, si hicieras bien, las cosas te irían bien, pero como haces mal, dice, vos mismo sos esclavo de tus errores, sos esclavo de tus pensamientos negativos, sos esclavo de las cosas que estás haciendo mal, de tus malas actitudes. Y esto es lo que el Señor le está diciendo. O sea, Caín se presenta delante de Dios con toda esta carga en su corazón. Amargura, tristeza, odio, qué sé yo, rencores, a saber qué le había pasado a Caín, a saber qué infancia tuvo, a saber si cuando nació Abel, al muchachito lo pusieron de lado y le pusieron más atención al bebé recién nacido. Yo no sé, usted imagínese en una familia de dos hermanos, qué es lo que pudo haber pasado. Pero lo que nos está diciendo el Señor es que Caín había permitido que en su corazón mismo se fuera albergando todos estos sentimientos y que fueran creciendo esas raíces de amargura que bien nos exhorta la Biblia, que tenemos que tener cuidado de no tenerlas, de no sentirlas, de no permitir que crezcan y que no crezcan esas raíces, porque obviamente entre más profunda una raíz, más grande va a ser la planta, el árbol que va a salir de eso. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí el Señor a Caín? No es que, ay Caín, qué fea tu ofrenda. No era lo externo de Caín lo que al Señor le molestaba. Lo que al Señor no lo tenía agradado era el corazón de Caín. Y mire usted que no habla necesariamente de que Caín hacía cosas malas. Habla que en su corazón mismo él había albergado ese error, había albergado lo que lo llevaba a hacer acciones malas. Entonces, aquí es donde entramos al tema. Por eso el tema se llama tu mayor enemigo, tu peor enemigo, y es precisamente que nuestro peor enemigo está en nosotros mismos. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si Caín en ese momento, cuando el Señor le dijo, fíjate que no me agrada tu ofrenda, fíjate que hay algo aquí que no está bien? ¿Qué hubiese pasado si Caín hubiera tenido otra reacción y se hubiera visto a él mismo introspectivamente y hubiera revisado su corazón, hubiera escudriñado su corazón, hubiera dicho, hey, ¿qué andará de mal en mí que el Señor está pensando esto? Recuerden que en aquellos tiempos ellos caminaban con el Señor. ¿Qué hubiese pasado si Caín, lejos de enojarse y de ensañarse contra Dios y su creación, en este caso Abel, si él hubiera reflexionado, hubiera recapacitado? Creo que la historia hubiera tomado un matiz diferente y hubiera sido un desenlace diferente. Sin embargo, Caín no. Él opta por enojarse y luego termina matando a su hermano. Mire usted qué interesante. Le voy a contar un par de historias como anécdotas para que podamos nosotros comprender un poquito más este tema. Recién ahorita en enero me habló una señora, platicando con ella, se sentía muy mal porque ella me contaba, me compartía que en la reunión de Año Viejo, o más bien en la reunión del 31 de diciembre, ella se había reunido con varias gente. Al principio, la primera semana o a los días de la reunión, le comunican que 7 personas que estaban en esa reunión salieron positivos de COVID-19. Imagínense usted el susto de esa señora. Una señora ya mayor, una señora que había estado ahí, o sea, imagínense el susto de ella en poder pensar, o sea, yo estuve ahí, estuvo cerca con estas personas, o sea, me pude haber contagiado. No se podía hacer la prueba inmediatamente porque usted sabe que hay que dejar pasar unos cuantos días para que la prueba sea realmente eficiente o los resultados sean fidedignos. Entonces ella tuvo que esperar, estos días que tuvo que esperar fueron de angustia, ¿verdad? Fueron de zozobra, y yo le dije a ella, ¿por qué no cree usted en el Señor? Pídele al Señor que nada pase, que le haga un milagro y que, bueno, que sus resultados salgan negativos.
Y la respuesta de ella fue bien interesante y me dijo, ¿cómo voy a venir yo delante de Dios? ¿Con qué cara? Me dijo, si yo fui responsable de haber ido a esa reunión, ¿cómo le voy a pedir que no me pase nada, como que me cuide? Y ahí está, mire, el detallito que tenemos nosotros los seres humanos frente a Dios y esa percepción que tenemos de Dios. Es cierto, la señora era válido, su argumento tiene razón, pero no delante del Dios de amor y de gracia que tenemos nosotros. Una cosa, si ella viene y le pide al Señor, ¿creen ustedes que el Señor, si alguien le pide pan, le va a dar una piedra? Eso dice la Biblia. Si alguien le pide, qué sé yo, pescado, ¿él le va a dar algo que lo va a dañar? Claro que no. El Señor nos escucha. El Señor nos escucha y tenemos toda la libertad de llegar a Él. Pero la percepción de ella era no porque yo fui responsable. Y probablemente lo que ella estaba haciendo era reflejándose ella misma en Dios. O sea, probablemente ella es así con sus hijos, probablemente ella mira hacia la gente de decir, fuiste irresponsable, no te mereces esto. Entonces, cree en su mente, en su corazón, esa es la convicción que tiene, que Dios va a hacer lo mismo con ella. Otra historia, y esta historia la he contado ya muchas veces, pero es que me impacta mucho. Un señor ya mayor, fue anciano de su iglesia por mucho tiempo, cometió muchos errores, y mire usted, anciano y maestro, pero él empezó a cometer muchos errores. Bueno, los errores no importa, pero se llenó de muchos errores, muchos enredos en su vida. La gente de la iglesia se da cuenta y lo que hacen es desecharlo, lo ponen en disciplina como usualmente sucede, incorrectamente, por cierto. Y este señor viene y le dicen, ya no puede ser anciano, ya no puede seguir enseñando la palabra, tiene que irse, y le dan una disciplina indefinida. Este señor está delante de mí un día, estamos platicando después de años, le estoy hablando que más de 2 décadas, en esta tal disciplina que nunca lo agarraron para restaurarlo, sino que solo le dijeron quítese porque usted se porta mal, pero nunca lo ayudaron a ser diferente o a resolver el problema que él tenía, porque claro que tenía un problema. Y a este señor se le salieron sus lágrimas cuando él me contaba que él amaba la palabra de Dios, que él amaba predicar y enseñar la palabra, pero que él no lo podía hacer porque Dios ya no lo amaba, porque él era un pecador, porque él había cometido errores y como que Dios lo había desechado totalmente. Imagínese usted la idea de este señor clavada en su mente y clavada en su corazón. Otra vez un ejemplo del desplazamiento de lo que nosotros somos. Nos desplazamos y nos reflejamos en un Dios maravilloso, en un Dios de amor, en un Dios que lo único que quiere es que nosotros estemos bien, que estemos completos, abundantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros percibimos las cosas de acuerdo a cómo soy yo y no de acuerdo a cómo es Dios, nos va mal. Y precisamente de esto se trata la religión. La religión se ha apoderado de esto y la religión nos ha dado un montón de formas y nos ha dicho cómo tenemos que actuar y qué es lo que tenemos que hacer, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a los principios y no de acuerdo a la esencia misma de Dios, sino que de acuerdo a sus propios criterios y a lo que a ellos les parece, así como en el ejemplo que yo les ponía de estas dos personas, desplazando el reflejo nuestro hacia nuestro Dios. Y ahí entonces es cuando empezamos nosotros a decaer, empezamos nosotros como a irnos muriendo internamente. Y probablemente lo que empezamos a crear en nosotros y a construir dentro de nosotros es una fortaleza, miren, de imagen, de mentira, de hipocresía, porque aprendemos a actuar de cierta manera para que la sociedad y para que la religión nos comprenda, pero seguimos con nuestro corazón quebrado, seguimos con nuestro corazón triste, muchas veces con el corazón endurecido, porque tanta tristeza, si hay odios y rencores sin resolver, este corazón se vuelve duro, se vuelve duro. Y yo quiero ir concluyendo con el mismo Caín, quiero regresar donde Caín. Viene Dios y le dice, ¿qué te pasó? Y Dios le explica, es que es por tu corazón, Caín. O sea, has permitido que lo malo, los malos pensamientos, tus amarguras, tus cosas, se aniden en el corazón. Y viene Caín, su reacción es ir a matar a su hermano. Cuando Dios confronta a Caín en relación a su hermano, ¿qué es la reacción de Caín? Dios le dice, ya no vas a poder estar aquí, ya estuvo. Y Caín, ¿cuál es la reacción? Le dice, bueno, me voy desterrado y ya no voy a poder estar en tu presencia. Fíjese que Dios nunca le dijo a Caín que ya no podía estar en su presencia. Quien lo dijo fue Caín. Y aquí es las dos reacciones que tenemos como seres humanos cuando sentimos que y nos proyectamos y nos reflejamos delante de Dios con nuestros errores, con nuestras equivocaciones. Primero, huyimos de su presencia y decimos, Dios ya no me quiere, no me acepta, o fingimos una relación con Dios
bajo nuestros términos, obviamente, porque no estamos llegando a Él, estamos fingiendo, y ahí creamos toda una religión. Yo quiero decirle a usted, no deje que ese enemigo interno le haga a usted perder todo lo que el Señor le ha dado, todo lo que Jesús ha conquistado para nosotros. Permita que el amor y la gracia de Dios sea lo que lo levante. O sea, podemos caernos, podemos equivocarnos, somos seres humanos. Y dice la Biblia que el justo se va a caer y se va a volver a levantar por el amor y la gracia del Señor. Pero cuando nosotros quitamos esos dos ingredientes y empezamos a inventarnos un Dios así tan malo, ¿me entiende? Que usted se equivoca un poquito y lo tira. Entonces ahí es donde empezamos a dañarnos, empezamos a dañar a las demás personas y en realidad no podemos vivir nuestra vida con alegría, en sanidad, en buenas relaciones. Así que yo le quiero dejar estas últimas palabras. Permita que el amor y la gracia de Dios sea lo que lo llene a usted. Si usted está caído, si usted está derrotado, permita que la gracia y el amor de Dios sea lo que levante. Si usted está quebrado, permita que la gracia y el amor de Dios sea lo que lo vuelva a construir. No se aleje del Señor. Por muy feo lo que haya hecho, no importa. Vaya y busque a su Dios, vaya y busque al Señor a través de Jesucristo y reciba su amor y reciba su gracia. En el nombre de Jesús yo lo bendigo en esta noche y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a traer sanidad, sanidad al pueblo de Dios y a aquellos aún que han estado alejados de un Dios por estar viendo la religión y las iglesias quebradas y dañadas. Que el Señor me lo bendiga.